Bueno, pues en este vídeo os voy a enseñar cómo instalar el reposabrazos en un Audi B5. Así que lo primero que tenemos que hacer es sacar la consola, soltamos los tornillos delanteros, sacamos el cenicero y soltamos esta tuerca trasera. Vale, ahora soltaremos los plásticos del freno de mano y con esto ya tendríamos lo que es la consola suelta, así que la sacamos. Estos son los espárragos que vamos a utilizar para colocar el reposabrazos, así que nos hacen falta dos tuercas más. Bueno, aquí está la consola y lo que tenemos que hacer es con la base calcular dónde hacer el agujero. Puedes tener suerte y, como yo, tener unas pequeñas marcas como guía de corte. Ayudándonos del embellecedor del reposabrazos, pues calculamos las medidas del agujero que tenemos que hacer. Lo marcamos ahí permanente, lo quitamos. Aquí ya está marcado, así que bueno, lo que tenemos que hacer es cortar el plástico. Podemos hacerlo así con una broca y luego cortándolo, con no sé, una hoja de sierra caliente, eso ya cada uno verá. Comprobamos que todo encaja bien y que tapa el agujero, así que perfecto. Lo que es el reposabrazos con el soporte en la consola, le colocamos todos los tornillitos pequeños que tiene, el tornillo central, y la colocamos en el coche. Apretamos los tornillos delanteros, apretamos la tuerca central y después las dos tuercas que quedan en la parte trasera. Y así ya tendríamos el reposabrazos colocado. Espero que te sirva de ayuda.